Muy buen día reciban todos, queridos estudiantes. Los he reunido a todos hoy porque es el día de vuestra graduación en Litrofilosofía con el profesor Robinson Ferreira. Después que hayan aprendido que la litrofilosofía se fundamenta en cátedras cuando hay un error y en varias cátedras cuando hay una verdad, y que hoy van a demostrarlo en este tema de God y Magod último que dimos para poder graduar. No les voy a hacer preguntas de todo lo que hemos dado conmigo. El que se haya dado cuenta y alce la mano salva el año escolar de todos y pasan todo. O de nuevo nuevamente volveremos a empezar y dar la clase. Uno solo lo salvará todo, o todos se hundirán por uno solo. Y empezamos, sí, acerca de la última clase, God y Magog, para entender y ver quién vio algo ahí raro de todo lo que se dijo en la última clase de si era Rusia y China, God y Magog o no. Pero primero quiero ir por la historia para poder entender diferentes puntos de vista de las diferentes religiones y de la que acontece y que tiene más de miles de millones de seguidores en todo el mundo, como es el catolicismo, por ejemplo, y que se sitúa en una ciudad llamada Roma y que existe muchos libros sobre qué tengo ahí, por ejemplo, el día que quieran en mi biblioteca leerlo, pueden leerlo. Por ejemplo, la historia de Roma, por ejemplo, las noticias históricas de Roma, que nace en un mes de abril, igual que Barranquilla, que nació el 7, Roma nació el 2. Y veamos esto. Primero voy a darle estos datos para que podamos preguntar acerca, y es el título de esta clase, los Tubales y God y Magog. Tenemos entonces, hoy gradúan, por eso lo situé en este paraninfo, y lo situé en este paraninfo para que se sientan cómodos y reciban su grado de bachillerato con la materia de litrofilosofía que abarca clases hasta universitarias y sus carreras que verán en el futuro. Podemos decir que la ciudad de Roma es Roma hasta determinado tiempo y se halla situada a unos 41 grados 53 minutos y 54 segundos de latitud y a 12 grados 52-54 de longitud oriental, a orillas de un río llamado el Tíber. Puede decirse que según el cálculo de un Barrón, o sea, en el cálculo de Barrón, Roma fue fundada 753 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, que es el protagonista de la historia del cristianismo. Sin Cristo no hay cristiano y sin Cristo no hay cristianismo. Sus seguidores no pueden hacer esa. Se puede decir que Roma fue gobernada precisamente por los reyes en una forma primera, o los primeros gobernantes de Roma fueron reyes, antes que los emperadores. Pero estos reyes, más o menos allá en los años 753, a más o menos 570 o algo así, antes de Cristo. También más tarde se convierte en república por los cónsules que existieron entre el 510 al 30 antes de Cristo, y finalmente
por los emperadores. 30 años antes de Cristo hay emperadores en Roma. Pero sucede algo que en el año 478 después de Cristo, durante el siglo VIII, se convirtió en dominio temporal de la Iglesia y Roma convirtióse en sede de la corte papal. Y al convertirse en sede de la corte papal, llega a tener un dominio hasta el 20 de septiembre de 1870. Y ese dominio del 20 de septiembre de 1870, cuando aparece el gobierno italiano, entró en Roma y la ciudad eterna, como se le llamaba, pasó a ser la capital de la Italia unida. Por lo tanto, el pequeño Vaticano, ocupado por la Basílica de la Soberanía del Papa llamada San Pedro, y por la plaza y los palacios vaticanos, se ha tomado el nombre de la ciudad del Vaticano. La población de Roma es de en aquella época, 2 millones de habitantes. Hoy en día podría decirse que hay más, pero hay más de 400 iglesias. Las basílicas mayores son la de San Pedro en el Vaticano y Santa María la Mayor, San Lorenzo tiene extramuro, y San Pablo también tiene extramuro, la iglesia San Juan de Letrán y Cruz de Jerusalén y San Sebastián en la Vía Apia. Los 7 reyes de Roma desde el 753 a.C., Rómulo, 718, Pompilio, etcétera, etcétera, Tulio, Silito, Marcio, Prisco, Servio Tulio, Tarquino, todas esas gentes forman parte de la historia de Roma. Y ahora sí viene la pregunta para que en Literofilosofía la respondan de las clases anteriores, para ver si Rusia y China son Gog y Magog. ¿Qué dicen ustedes, cada uno que van a graduar y que han escuchado mis clases? De los 16 que tengo aquí, empezando con las 3 pulgas, la pulga recha, la pulga santa, la mamanzona, mamá santona, y los 5 perritos pingones, el chirrinchi, que se le pegan los huevos al chinchi porque es tan pequeño, Juanito, la bailarina, la deportiva, la trojana, que parece en la troja metida y después que viene a estudiar y dice, el profesor Ferreira aprende enseguida y puede hablar con cualquiera de la universidad. Y con el profesor Ferreira todo el mundo le entiende, pero la literofilosofía exige mucho más que entender. Entonces, ¿qué vieron esto del famoso Tubal? ¿Quién me responde? Yo, pero profesor Ferreira, ¿y cómo es tu nombre? Recuérdamelo. Ay, profe, ya se lo olvidó. Profe, yo fui el que traje el chirrinchi, yo soy el chinche. El chinche. Bueno, chinche, dime que para que salves este año lectivo tuyo y todos tus compañeros, porque ¿qué vieron ustedes en la clase anterior cuando hablé de China, Rusia y
Génesis, God y Magog, se mencionó a unos Tubal o a un Tubal. Y se habló de Mesec, ¿recuerdan? De Mesec y esas cuestiones. ¿Pueden recordarlo? Claro, profesor, que lo recuerdo. Profesor, resulta que si empezamos a ver a estos Tubal, nos damos cuenta que usted dijo Tubal Caín. Sí, cierto, muy cierto en literofilosofía. Pero también podemos entender, profesor, que no puede estar entre los hijos de Jacob. ¿Cómo explica usted esto, profesor, para que nos ayude? Bueno, vamos a, ya usted dio en el clavo y por esa sencilla razón ustedes pasan todos mi año lectivo, porque la literofilosofía nadie la gana, pero tampoco nadie la pierde. Voy a explicarle yo desde el punto de vista del profesor Robinson Ferreira. Resulta que en el Apocalipsis, cuando se habla de esta gente, o en el Génesis, o en Ezequiel, no son lo mismo. Y no son lo mismo porque el Tubal Caín nació antes del diluvio universal. Fue uno de los hijos de Caín después que es arrojado del paraíso. Un aplauso para el profesor Robinson Ferreira, el único que puede explicar en literofilosofía estas cosas. Y la segunda, profesor, díganosla, claro. La segunda es que hay otro Tubal que nace 1000 años después del diluvio. Y así, solamente así, podemos entender el God y Magog del Apocalipsis. Bueno, profesor, ¿nos tienen asco? Dígalo, profesor. Sí, esto había que hacerlo porque quedó. Nadie quizá observó esas cuestiones cuando yo estaba hablando de Jacob. Recuerden que dije que tuvo un hijo llamado, que fue el primero. Él tuvo hijos como Rubén. Estuvo los últimos que llegaron, se adhirieron Benjamín y Efraín, que provenían cuando ya José fue encontrado, y así nacieron las 12 tribus de Israel que provienen de Jacob. Pero pronto no podía ser hijo de Jacob el Tubal, sino de uno de los hijos de Jacob. Eso, correcto. Otro aplauso para el profesor Robinson Ferreira. Ahora sí les voy a hablar de Mesec. Resulta que este Mesec es uno de los hijos que le nacieron a Jafet, de donde provienen los rusos y los chinos. Quien proviene, sí, Jafet, sí proviene de Noé, después del diluvio. Y pueden buscarlo en Génesis 10:2 y en Primera de Crónica